Se estima que son cerca de 100,000 millones de neuronas que puede contener un cerebro humano adulto, y que además la cantidad de espacios sinápticos es todavía mayor. De acuerdo con investigadores del Instituto Salk en California, en promedio una sinapsis puede contener cerca de 4,7 bits de información. ¿Esto qué significa? Que el cerebro humano tiene la capacidad de almacenamiento, escuchen bien este dato, de algo cercano a 2,5 petabytes. Imaginen ustedes, un petabyte equivale a 1,000,000 de gigabytes. Nada más para contextualizar y darnos una idea general de lo que significan 2,5 petabytes, esto equivaldría a almacenar 3 millones de horas de programas de televisión, que equivaldría a dejar prendido un televisor continuamente durante más de 300 años para agotar todo lo que está almacenado ahí. Y que además se piensa que puede ser suficiente para almacenar casi todo el contenido actual de Internet. Todo esto en la capacidad de almacenamiento del cerebro humano. Pero no solamente tenemos que hacer el análisis de la capacidad, también del ritmo y la velocidad. De hecho, si pudiéramos filmar a cámara lenta un segundo de nuestras vidas, veríamos que el cerebro ocupa ese tiempo para convertirse en algo así como un hervidero. Porque en un segundo, cada neurona se conecta al menos con otras 200 a 1,000 neuronas. Esto quiere decir que registra unos 20 trillones de impulsos llenos de información por segundo. Científicos del Instituto de Tecnología de Okinawa son los que virtieron esta información y trataron de reproducir la actividad de un segundo de vida cerebral, y se requirieron de 83,000 procesadores con la mayor potencia de cálculo posible y 40 minutos de trabajo para acercarse tantito a la eficiencia de solo un segundo de nuestras neuronas. Imagine nada más. Pero bueno, a pesar de esta incalculable velocidad y capacidad de información, de almacenamiento de información que tenemos a través de toda nuestra red neuronal, por otra parte, una experiencia que nosotros tengamos puede tardar hasta 6 horas en procesarse y consolidarse como un recuerdo a largo plazo en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria es muchísimo más lenta que la velocidad a la que procesamos los pensamientos. Y esto es debido a que lo que el cerebro consolida en la memoria son patrones de funcionamiento. ¿Qué quiere decir patrones de funcionamiento? Que la forma en que grupos específicos de neuronas, de redes neuronales se activan cada vez que aprendemos algo nuevo es a través de la generación de lo que llamamos un recuerdo, que requiere de ajustes en las conexiones de esas mismas neuronas que almacenaron esa experiencia, y que incluso estas neuronas pueden llegar, para construir estos recuerdos, llegar a producir sus propias nuevas proteínas. Lo que el cerebro guarda en realidad es la frecuencia, la amplitud y la secuencia particular de circuitos neuronales que participan tanto en la memoria como en el aprendizaje. Es decir, no se almacena un hecho concreto, sino la forma en cómo funciona el sistema antes de ese hecho concreto. De tal manera que, para concluir esta introducción, que espero les sea interesante, se han identificado algo que se llaman fuerzas sinápticas, y en el cerebro se han identificado más de 26 fuerzas sinápticas distintivas. Esto nada más para poder entender lo que al inicio decíamos, de cómo es que se pueden codificar por cada neurona 4,7 bits, y que esto, al realizarse las conexiones neuronales entre 200 a 1,000 conexiones por segundo, nos generen esos 20 trillones de impulsos de información también por segundo.
Y bueno, una vez que hemos dimensionado ya la capacidad de nuestro cerebro, que creo que siempre es bien bonito y bien interesante hablar de ello, ahora sí, creo que podemos captar mucho mejor y con mayor interés cómo asimilamos los estímulos externos, cómo los procesamos, la velocidad de respuesta que tenemos, la capacidad de almacenamiento y conectarlos con nuestro tema de hoy. El maravilloso sistema reticular activador ascendente con la programación neurolingüística y de qué forma esto genera un impacto directo en nuestra práctica clínica diaria. Sean ustedes bienvenidos. La formación reticular es un sistema cerebral que implica diferentes funciones en el ser humano, todas ellas fundamentales para nuestra supervivencia y correcto funcionamiento. Esta formación reticular está compuesta a su vez por dos subsistemas, uno ascendente y otro descendente, que viajan de la médula a los centros cerebrales superiores y viceversa. Para fines de esta masterclass, nos enfocaremos en el primero, el sistema reticular activador ascendente, el cual es un circuito compuesto de varios núcleos, que está implicado en la vigilia, la atención y los cambios en el sueño-vigilia. El sistema reticular activador ascendente está también formado por más de 20 núcleos y varios circuitos que conectan la parte dorsal del mesencéfalo posterior, el cerebro medio, y anterior del puente troncoencefálico. Estos circuitos se dirigen hacia la corteza cerebral por medio de diferentes vías que se proyectan a través del tálamo y del hipotálamo, en los que participan centros cerebrales dopaminérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos, histaminérgicos, colinérgicos y glutamatérgicos. Este fascinante sistema es el encargado, entre varias funciones, de que prestemos atención a nuestro entorno y de hecho es una de las áreas que están activadas ahora mismo a medida que vamos avanzando en esta charla. El sistema reticular activador ascendente está directamente relacionado con la programación neurolingüística. ¿En dónde está? En donde se procesa esa selección de información. Está en el bulbo raquídeo y le vamos a llamar sistema de activación reticular a esa parte. Ahí es donde se hace ese filtro de información. Ahí es donde se lleva a cabo esa selección de información. Debido a que es el encargado de que nuestra conciencia funcione correctamente. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de la conciencia? De una manera sencilla y concreta, la conciencia es la capacidad del ser humano y de otras especies animales que nos ayuda a percibir y darnos cuenta de nuestra propia existencia. Pero además, el sistema reticular activador ascendente interviene también en las transiciones de un estado de conciencia relajada y tal vez distraída a periodos de alta atención. Es así que existe todo un complejo mecanismo de cómo permea la información en nuestro cerebro para que podamos programarnos, y a este mecanismo se le denomina sistema de representación. De hecho, es el primer término que Bandler y Glider abordaron para empezar a hablar sobre la programación neurolingüística. El sistema de representación es todo aquello que captamos por medio de nuestros 5 sentidos. La activación de nuestros 5 sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Estos 5 sentidos van a ser la entrada de información. Es decir, la información que se encuentra en el medio ambiente y que filtramos exclusivamente aquello que nos importa. Imaginemos cuánta información asimilamos diariamente a lo largo del día.
Ya hemos mencionado la infinita cantidad de bits de información que procesamos por microsegundos. Y de toda esta información, seleccionamos solo aquello que es de nuestro interés. Y este proceso se lleva a cabo porque ya contamos con un bagaje experiencial. A esta capacidad de filtración es lo que llamamos sistema de representación. Y todo este proceso de percepción, atención, procesamiento, filtración, almacenamiento y evocación se lleva a cabo a través del sistema reticular activador ascendente. De tal forma que la programación neurolingüística participa directamente en este filtro de información, donde se hace la selección de aquello que nos interesa y esa programación o bagaje experiencial se lleva a cabo a través de todos los diferentes lenguajes de nuestros sentidos. De ahí la palabra lingüística, que están procesados en nuestro cerebro y en este caso específicamente a través de este sistema reticular activador. Pero cada persona va a tener diferentes formas de filtrar la información. Imaginemos, por ejemplo, una persona que ha pasado desafortunadamente por un cáncer de mama y que ya le han extirpado su seno y ha pasado también por quimio y radioterapia. Por supuesto que la manera en que ella va a percibir su cuerpo va a ser muy diferente a la persona que está completamente sana, que no ha tenido ninguna intervención quirúrgica y que tal vez tampoco ha tenido nada que ver con una situación de extrema urgencia. La realidad, entonces, es única y es personal. Y es construida por una escala de valores, intereses, inclinaciones o preferencias de cada uno de nosotros, que son parte fundamental para que podamos programar a alguien o programarnos nosotros mismos en una realidad presente que puede tener un importante impacto en el futuro. Las inclinaciones tienen que ver entonces con estos filtros personales. Y eso se puede observar desde edades muy tempranas, donde los niños pueden dar detonantes de cuáles son sus preferencias y cuáles son aquellas habilidades que pueden desarrollar en un futuro también. Estos filtros de información de los cuales estamos hablando van a procesarse a través de canales de comunicación. Y en la programación neurolingüística existen 3 canales de comunicación fundamentales para relacionarnos con el mundo y que son además de gran utilidad en la conversación clínica con un paciente. Estos canales pueden ser visuales, auditivos y kinestésicos. Y debe resaltarse que todas las personas nos comunicamos a través de estos canales. Sin embargo, existen inclinaciones o preferencias también en cada uno de nosotros. Las personas eminentemente visuales son personas que reciben y procesan la información en términos de imágenes, colores y formas. Nosotros podemos detectar a una persona visual desde la forma en que entra al consultorio. Una persona que llega bien combinada en su vestir, bien arreglada, bien peinada, todo eso nos está indicando que esa persona preferentemente se comunica con el mundo a través del canal visual. Si la persona es eminentemente visual, seguramente va a observar todo lo que rodea al consultorio, ya sea un consultorio presencial o virtual. Nos va a observar a nosotros como médicos, cuál es nuestra imagen y todo lo que visualmente le atraiga. Hay que tomar en cuenta que el 75% de las personas somos preferentemente visuales. Por otra parte, las personas auditivas van a ser detectadas muy rápidamente, porque son excelentes conversadores, como su órgano lo dicta. Saben escuchar y saben platicar. Y a ellos no les va a interesar tanto la apariencia, pero sí la calidad de nuestra conversación. Con un paciente eminentemente auditivo debemos estar muy bien preparados. No podemos ser superficiales en la información que manejamos. Debemos brindar información actualizada, expresada de la manera más clara, pulcra y explícita para lograr una empatía total con esa persona que se encuentra en ese momento frente a nosotros, ya sea en el consultorio o a través de la pantalla. Finalmente, pero no menos importante, están las personas kinestésicas, quienes desarrollan más las relaciones sociales. Son emocionales, son sensitivos y son personas que requieren de afecto. Y si no tenemos la capacidad de detectar que son eminentemente kinestésicos, seguramente no estaremos
en su lista de médicos preferidos. Hoy día, si los médicos no tenemos la capacidad de entender de manera clara el funcionamiento y la importancia del sistema reticular activador ascendente y su correlación directa con la programación neurolingüística, así como la importancia en la práctica clínica diaria, seguramente estaremos en desventaja en nuestro quehacer médico, ya sea en una consulta presencial o en una consulta médica virtual o a distancia. Así que, antes de hacer un diagnóstico clínico, hay que tomarnos 2 o 3 minutos para poder diagnosticar qué tipo de persona está frente a nosotros, qué tipo de atención médica está buscando esa persona, y en base a ello entonces entrar en acción. Recordemos que la acción genera el ser. Muchas gracias.